Muy buenas tardes, estimado ingeniero Fred, respetados compañeros. Mi nombre es Abner Yanni Rodríguez Torrado, estudiante de Ingeniería Electrónica, CEAD Bucaramanga, y en el grupo, en el curso de Señales y Sistemas, estoy en el grupo número 27. Este video es para sustentar la actividad final, la post-tarea. Y bueno, la post-tarea se nos pide realizar una serie de ejercicios eh, y vamos a usar como base un filtro analógico que para nuestro caso es un pasabajas y se nos da entonces la función de transferencia de este filtro analógico. Entonces, bueno, el video va a ser un poco extenso porque son varios puntos, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Bien, entonces este filtro analógico, el pasabajas, se nos asignó la letra A. Aquí este 3, pues era la letra A. La letra A tenía el valor de 3, multiplicamos por 30, nos queda 90. Entonces la función de transferencia HD es igual a 90 sobre S elevado más 424.2 S más 90.000. El primer punto dice, encuentre los valores de la frecuencia natural del sistema, eh, omega sub 0, y el coeficiente de amortiguamiento delta. Bien, podemos hallar la frecuencia natural no amortiguada y el coeficiente de amortiguamiento de varias formas. Vamos a usar esta ecuación característica, pues que usamos en control a veces, y la vamos a igualar con la función de transferencia. Entonces tenemos que K omega al cuadrado, que es el coeficiente, digamos, la frecuencia natural no amortiguada, es igual a 90. S a la 2, S a la 2, 2 zeta WN S es igual a 424.2 y la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado es igual a 90.000, que esto sería igual a raíz de la frecuencia natural no amortiguada. Ok, entonces para hallar la frecuencia natural no amortiguada usamos esta igualdad entre esta función de transferencia característica y la función de transferencia dada. Así tenemos que la frecuencia natural no amortiguada, que sería omega sub 0, es igual a la raíz de 90.000, y entonces la frecuencia natural no amortiguada es igual a 300. Ahora, para hallar zeta, que es el coeficiente de amortiguamiento, bueno, podemos también hacer una igualdad entre esta ecuación característica o esta función de transferencia característica para un filtro pasabajas que se expresa de esta forma, igualándolo con esto. Esto también nos puede servir para hallar otras cosas. Entonces, esta función de transferencia característica h sobre s a la 2 más omega sub 0 sobre q, que es el coeficiente de amortiguamiento, más omega sub 0 al cuadrado, que es la frecuencia natural amortiguada, es igual a nuestra función de transferencia. Podemos hallar de la misma forma la frecuencia natural amortiguada. El factor de calidad, como vemos esta expresión de acá es igual a esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer entonces es despejar Q y así obtenemos que omega sub 0 sobre 424.2 300 sobre 4.24.2 es igual a 0.7, que es el factor de calidad de ese circuito o de nuestra función de transferencia para un filtro analógico pasabajas. Reemplazamos los valores en esta función de transferencia típica para un filtro analógico pasabajas. Nos queda de esta forma. Ahora, para hallar zeta lo podemos hallar con cualquiera de las dos funciones de transferencia características que hemos planteado. De la primera función de transferencia planteada, que es esta, la típica, podemos ver que esta expresión 2 zeta omega n s es igual a 424.2 s. Simplemente hacemos la igualdad, despejamos zeta y zeta nos queda igual a 424.2 sobre 2 omega sub 0, que es la frecuencia natural no amortiguada. Realizamos los cálculos y nos queda que zeta es igual a 0.707, el coeficiente de amortiguamiento, el damping, zeta es igual a 0.7. Ok, de la otra forma, también con la otra ecuación característica para un filtro analógico pasabajas, obtenemos zeta también y nos da el mismo valor. Ok, el punto E de esta post-tarea dice la ganancia máxima del filtro en decibeles.
Usamos nuevamente la ecuación característica inicialmente planteada y igualamos el valor del numerador, donde se encuentran los ceros, que en este caso nuestra función de transferencia no tiene ceros, pero bueno. El numerador lo igualamos con el numerador de la función de transferencia A, que es igual a 90, y despejamos K. ¿Ok? Entonces K, entonces este omega, la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado, pasa a dividir acá al 90 y nos queda que K es igual a 0.01. Hay otra forma de hacerlo y es aplicando el límite a toda la función de transferencia. Límite cuando S tiende a 0, entonces las S se nos vuelven ceros. Toda esta expresión donde, digamos, estas partes del polinomio, donde hay ceros de la ecuación característica de la función de transferencia nos vuelve 0 y nos queda que K es igual a 90 sobre 90.000. Eso es igual a 0.01 o 1 por 10 a la menos 3. Serían milis, pues. Vemos que nos da el mismo valor. Ahora, para convertir a decibelios este valor de la ganancia, simplemente aplicamos la siguiente fórmula logarítmica. Sería entonces que K decibelios es igual a 20 logaritmo base 10 de K. ¿Qué valor tiene K? 0.001. Al realizar esta operación nos queda que la ganancia en decibelios es igual a menos 60 decibelios. Más adelante, con código de MATLAB, vamos a comprobar estos valores. Ahora, el punto C de esta posttarea nos dice, determine la o las frecuencias en las cuales se presenta ganancia al sistema. Bien, vamos a plantearlo de la siguiente forma. Omega, que en este caso sería frecuencia, es igual a 2pi por f. Ahora, ya conocemos el valor de la frecuencia natural no amortiguada, que es 300. Sería 300 radianes sobre segundo en nuestro caso. Entonces, 300 es igual a 2pi por f. En este caso, f lo vamos a tomar como fc, que es la frecuencia de corte. Despejamos fc. Esto de acá 2pi pasa a dividir a 300, que es omega, y nos queda que la frecuencia de corte es igual a 300 sobre 2pi. Y pues al operar este cociente es igual a 47.74 Hz, que convertido a radianes sobre segundos es igual a 300 radianes sobre segundos. Tenemos una sola frecuencia de corte porque tenemos un filtro pasa-baja, cuya frecuencia de corte máxima es 47, cuya frecuencia de corte es 47.74, 300 radianes sobre segundo, o sea que la frecuencia, esta es la frecuencia 2, la frecuencia 1 sería entonces el valor de 0, porque pues, tenemos un filtro pasa-bajas. Si fuera pasa-bandas, pues tendríamos frecuencia 1 y frecuencia 2, con un valor bueno, significativo. Ahora, el punto D de este trabajo final nos pide hallar el valor del ancho de banda. Y bueno, nos debe dar un valor igual a la frecuencia de corte. Ancho de banda es igual a la frecuencia de corte para este tipo de filtros. Y tenemos que el ancho de banda es igual a la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. Hay varias formas de hallarlo. Vamos a hallarlo con esta fórmula más sencilla, que sería igual que decir que B omega es igual a F sub C. F2, que fue la que hallamos ahorita, la frecuencia de corte 47.74 Hz, menos la frecuencia 1, como dijimos, es 0. Nos queda que el ancho de banda es igual a 47.74 Hz, igual a 300 radianes sobre segundo, igual a la frecuencia de corte. Bien, ahora se nos pide el inciso C de este trabajo final, dice que nos pide la frecuencia al impulso del filtro en el dominio del tiempo ht. Tenemos nuestra función de transferencia dada en términos de Laplace. Lo tenemos en el dominio de la frecuencia. Ahora necesitamos pasarla al dominio del tiempo. Eso es lo que se nos pide acá. Y la respuesta al impulso, escalón 1. En este caso ese es el impulso. Entonces, para hallar la respuesta al impulso es necesario hallar la transformada inversa. Necesitamos hallar la transformada inversa, en este caso, la transformada inversa de Laplace.
porque como sabemos, Laplace nos ayuda a pasar del dominio del tiempo a la frecuencia, y como estamos en la frecuencia y se nos pide pasar al dominio del tiempo, pues tenemos que aplicar la transformada inversa. Ok, como es escalón 1, la frecuencia, la función de transferencia HD es igual a 90 sobre S al cuadrado más 424.2 S más 90.000, nos queda exactamente igual, porque es de escalón, pues estamos aplicando el escalón 1. Bien, tenemos que realizar una serie de procesos, entre ellos aplicar fracciones parciales para poder pasar del dominio de la frecuencia del tiempo aplicando la inversa de Laplace. Tenemos esta ecuación acá, que es la ecuación característica de nuestra función de transferencia, que es donde se encuentran los polos. Aplicamos la ecuación cuadrática y hallamos los polos de nuestra función de transferencia. El polo 1, que es igual a esta expresión acá, simplificada es menos 212.1 más 212.164 en términos de números imaginarios, y el polo 2 es exactamente el mismo número, pero acá negativo. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar fracciones parciales para poder pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, y según la función de transferencia que tenemos, podemos aplicar esta forma dentro de las fracciones parciales. ¿Esto por qué? Porque los polos son iguales con diferentes signos. ¿Ok? Entonces, A1 sobre S, S más el polo, digamos en este caso menos el polo 1, y este A sub 1, con este asterisco aquí arriba, sería el inverso, o sea, el negativo de este, que sería exactamente el mismo, pero negativo acá con el polo este que no tiene negativo. Ok, entonces ahora vamos a hallar a 1. Y bueno, esto se nos simplifica un poco porque A sub 1 con este asterisco sería simplemente el valor que hallemos acá, pero con signo negativo. Vamos entonces a evaluar nuestra función de transferencia HDS en el polo que nos vuelve esto acá negativo. ¿Y cuál es eso? Que nos vuelve, perdón, esto cero. ¿Cuál es ese polo? Este de acá. 212.1 menos 212.164.1 en términos de imaginarios. Entonces simplemente donde están las S, reemplazamos estos valores acá. Y nos queda entonces que A sub 1 es igual a esta expresión de acá. Operamos y nos queda que A sub 1 es igual a 0. 0 más 0.212099. Entonces, ya habiendo encontrado el valor de A sub 1, lo expresamos de esta forma. Aquí los polos conjugados. Sería entonces el valor de A sub 1 sobre S menos el polo 1 más, como dijimos, A sub 1 con el asterisco arriba sería igual al valor negativo, o al valor de signo contrario, al valor de A sub 1. Ahora, en la tabla transformada simplemente ya tenemos este valor, tenemos el valor de las fracciones parciales. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar una expresión que se ajuste a estas fracciones parciales para poder ya expresar entonces nuestra función de transferencia que teníamos en el dominio de la frecuencia, de Laplace, expresarla en el dominio del tiempo. En este caso, pues la que se asemeja es A más I o J B sobre S más alfa más J o I beta, y el contrario acá, el signo contrario. Es igual a 2 Euler a la alfa t por A coseno de beta t más B seno de beta t u de t. Entonces, bueno, podemos mirar qué es entonces alfa acá, es menos 212.1, qué es A, sería 0, qué es, bueno, J es I, en este caso, o J, da lo mismo porque es el término imaginario.
B sería 0.2120 y pues aquí con signo contrario exactamente lo mismo. Reemplazamos en la fórmula y nos queda entonces que h de t, ya entonces expresándolo, habiendo aplicado la transformada inversa, expresándola en el dominio del tiempo, nos queda que h de t es igual a 2 Euler elevado a la alfa, que en este caso es 212.1 t, a que sería 0 por coseno coseno de beta, que sería 212.16 t, más 0.212099, que sería b, por el seno de beta, que es 212.16. Simplificamos este 0, pues ya se cancela aquí, o nos da 0 esta expresión del coseno, y simplemente nos queda que h de t, nuestra función de transferencia, expresada en términos o digamos, en el dominio del tiempo, es igual a 2 Euler a la menor de 12.1 t por 0.212099, ponemos aquí pues por seno de 212.16 t v de t. Comprobamos aplicando, digamos, encontrando el resultado con MATLAB, con la función y Laplace de g, y este es el valor. Raíz cuadrada de 500.151 por 100 entre 166.717 da exactamente este mismo valor de acá. Y bueno, ahí pues aplicando un poquito de matemáticas podemos comprobar que es exactamente el mismo valor. 3 raíz de 500.151 sobre 10 por 100 sobre este valor nos da exactamente el valor que tenemos acá. Entonces, bueno, ahí comprobamos ya entonces la respuesta impulso del filtro pasa bajas en el dominio del tiempo. O sea, transformamos simplemente digamos, la función de transferencia del filtro pasa bajas del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Bien, ahora el punto F, se nos pide ya la respuesta de estado estable para una entrada x de 1t. Nuevamente se nos da o se nos pide pasar del dominio de la frecuencia al tiempo. Bien, se nos pide entonces aplicarle esta señal de entrada, x1 de t, 4 coseno de 0.01 t más a. A es el valor, pues 3. En este caso sería el ángulo. Bien, entonces tenemos que aplicar esta señal de entrada al sistema que tenemos, y el sistema que tenemos es HDS, que es nuestra función de transferencia del filtro pasabajas. Entonces, bueno, podemos usar esta expresión que x de t es igual a coseno de wt más el ángulo, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, entonces, como dijimos, es pasar del dominio de la frecuencia nuevamente al dominio del tiempo para luego poder multiplicar nuestra función de transferencia dada, multiplicarla por esta señal de entrada y obtener una señal de salida. Entonces, en este caso, la señal de entrada que le vamos a aplicar es x1 de omega. Le aplicamos esa señal al sistema, que es la función de transferencia del filtro pasa-baja, y obtenemos una señal de salida. Entonces, la función de transferencia, como sabemos, en sistemas de control, es igual a la señal de salida sobre la señal de entrada. Y eso nos da la función de transferencia. Despejamos, porque lo que nos interesa es la señal de salida, y eso 1 de omega es igual a h omega por x1 omega. Que esto sería igual, entonces, a esta expresión. H de S, la función de transferencia, la expresamos en términos de omega, que sería entonces para ya convertirlo de la frecuencia digamos, del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Entonces, como vamos a expresar de términos de Laplace a términos de frecuencia, S se nos convierte en omega
J o I. Y bueno, entonces en este caso ese sería igual a omega J. J al cuadrado es igual a menos 1. Ese es el término imaginario, el complejo. Y omega es igual a 0.01. ¿Ok? Que es este valor que tenemos acá. Este valor que tenemos acá. Bien, entonces ya teniendo nuestra función de transferencia expresada de esta forma, bueno, podemos reemplazar los valores que tenemos acá, que expresamos aquí en esta parte. Operamos, entonces tenemos que omega por el término complejo es igual a 0.01 por j o igual a menos 1 por 0.01 al cuadrado. Aquí reemplazamos omega, que sería igual a 0.01. Multiplicamos si queremos o dejamos simplemente indicado este término complejo, que sería la raíz de menos 1, pero este término sí lo multiplicamos. Y entonces esto nos da 0 más 4.242. Y pues el 90.000 nos queda igual. Bien, organizamos acá para simplificar un poco más. Simplificamos esta parte, esto nos sigue quedando igual. Y entonces, menos 100 por 10 a la menos 6, más 90.000 es igual a 89.999 o 89.99 milis por 10 a la menos 3, más 4.24, más 4.242 J. Bueno, esta parte pues, es lo mismo, exactamente esto mismo acá. Ok, bien, ya habiendo operado eso y tenemos entonces la función de transferencia simplificada ya en términos de omega, entonces ahora multiplicamos por el cociente de los complejos conjugados, de este complejo conjugado de acá. Multiplicamos la función de transferencia que hallamos por esta expresión de los complejos conjugados y nos queda, al hacer toda la operación, nos queda que h de omega es igual a 0.001000247, que es lo mismo que 1.0000247 milis, menos 47.15 por 10 a la menos 9, término complejo. Bien, ahora conociendo ya este valor, ya tuvimos este valor, ¿ok? Entonces ahora conociendo este valor, ya lo que podemos hacer es proceder a reemplazar h de omega y de esta forma ya poder aplicar la transformada inversa de Fourier para pasar finalmente del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Entonces, podemos aplicar la transformada inversa para hallar la constante. La transformada inversa de h de omega sería igual entonces a 1.0000247 por 10 a la menos 3 menos 47.15, y ahora sí vamos a multiplicar entonces nuestra señal de entrada. Entonces, aplicando la transformada, nos queda entonces que la señal de salida es igual ya no a HW, sino que esto sería H de T, porque ya pasamos del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, y ahora sí podemos multiplicar por la señal. Podemos multiplicar entonces ahora sí por la señal de entrada. Por la señal de entrada X1 de T. ¿Ok? Bien, tenemos aquí la misma igualdad que planteamos hace rato. Simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar los valores y multiplicar por la señal de entrada, que es esta. Aquí el 3 grados lo vamos a expresar en radianes sobre segundos. Entonces la transformada inversa de nuestra función de transferencia, que es esta, la multiplicamos por la señal de entrada en el dominio del tiempo en términos de t, y nos queda entonces la siguiente expresión. Bien, ahora necesitamos, para simplificar esto, hallar la magnitud. Entonces, h de t, hallamos la magnitud de h de t, que no es más sino la raíz de los términos al cuadrado, y la magnitud es este valor de acá. Hallamos el ángulo de fase, que es igual a pi menos el arco tangente de este término, el segundo término entonces digamos de h de t, sobre
el primer término. Y es igual entonces a pi más, habiendo realizado este cálculo, más 47.14 por 10 a la menos 6, y entonces el ángulo o la fase es igual a un aproximado de pi que es 3.141639. Ahora, habiendo hallado ya estos valores, simplemente reemplazamos y nos queda que la señal de salida y1 de t es igual a esta magnitud por la señal de entrada, que es esta de acá, más el ángulo en radianes, menos la fase, el ángulo de fase, que es 3.1416,4 radianes. Y al final la respuesta nos da este valor de acá. Entonces la señal de salida, al haberle aplicado una señal de entrada x de 1, 4 coseno de 0.01t más 3 a nuestra función de transferencia del filtro pasa-baja, la señal de salida resultante es esta. Y1 de t es igual a 4.000998 por 10 a la menos 3 coseno de 0.01 más 3.14157789, un aproximado de pi. Bien, este es el término, o digamos la forma larga de hacerlo. Vamos a comprobar los resultados con una forma más corta que se nos explicó en la web. Y es este método de acá. Vamos a simplificar los cálculos aplicando la transformada inversa de Fourier para pasar del dominio de la frecuencia al tiempo, pero con una fórmula típica o una fórmula, digamos, un procedimiento más sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es esta función de transferencia, pues la podemos expresar en términos de omega de esta forma. Y entonces ya no sería h de s, sino h de jw1. H de j omega 1 es igual a k por la frecuencia natural amortiguada sobre s a la 2 más 2 alfa j omega 1 más frecuencia natural no amortiguada al cuadrado. Entonces, para poder pasar del dominio de la frecuencia al tiempo, simplemente aplicamos esta ecuación de acá, digamos, esta función de transferencia típica en función de, digamos, de la frecuencia de omega, nos quedaría de esta forma, que k, frecuencia natural no amortiguada al cuadrado, digamos, sobre raíz de 2 alfa omega 1 al cuadrado más, que sería entonces la misma magnitud que hallamos aquí hace un momentico, esta magnitud que hallamos acá. Simplemente estamos simplificando los pasos, pero es exactamente lo mismo. A la magnitud de esta expresión, a la raíz de esta expresión, al cuadrado ambos términos, porque es la magnitud por Euler a la menos j o i por beta, donde beta es igual a arco tangente, tangente a la menos 1, de 2 alfa omega sub 1 sobre frecuencia natural no amortiguadas al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues simplemente identificar cada uno de los valores en la señal de entrada dada y en la función de transferencia que teníamos. Y entonces, según la tabla, podemos expresar la señal de entrada que tenemos, que es similar a coseno de 2pi alfa de t. Se puede expresar como pi por delta, omega más 2pi alfa, más delta por omega menos 2pi alfa. Bien, hacemos el mismo planteamiento, esto se nos corre acá, que la señal de salida sobre la señal de entrada es igual a la función de transferencia, despejamos. Y ahora entonces, como dijimos hace un momento, la señal de entrada la podemos expresar en términos de la frecuencia igual a pi. Ahorita reemplazamos el valor de a, que ya lo sabemos, por pi, por delta, omega más, omega sub 1, Euler a la j, omega por teta, que sería entonces el ángulo de fase. Bien, tenemos aquí los valores. Omega sub 1 es 0.01 porque en la señal de entrada este era el valor que ya habíamos hallado. Estos valores son los mismos de la función de transferencia que ya teníamos y simplemente reemplazamos. Entonces la señal de salida va a ser igual a esta expresión que ya la explicamos hace un momento por esta, que sería la señal de entrada en términos de la frecuencia. Hallamos beta,
que pues, no conocemos el valor de beta, que es el arco tangente de 2 alfa omega sub 1 sobre la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado menos omega a la 1, omega sub 1 al cuadrado. Reemplazamos, ¿qué es alfa? 424.2 por 0.01, que es omega sub 1, sobre 90.000, que es la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado, menos omega sub 1 al cuadrado, y esto nos da igual a 0.006 o a 6.001203888 milis. Bien, ya hallamos entonces beta, simplemente reemplazamos acá, reemplazamos también los valores que ya conocemos, A sabemos que es 4, la ganancia 90 es igual acá por la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado, igual a 90, sobre 2 por alfa, que es 424.2, por omega sub 1 al cuadrado, que esta entonces es, digamos, la magnitud que estamos hallando acá para ahora reemplazar, por el coseno de omega sub 1 de t más teta menos beta. Ya encontramos beta, sabemos que teta es igual a 3, que es el ángulo. Reemplazamos los valores y entonces, operando, nos queda entonces que la señal de salida es igual a 4.000998 por 10 a la menos 3, que es igual a 0.00. El valor era 399, lo podemos aproximar a 4, coseno de 0.01t, más 3.1 aproximado, que sería el ángulo, que es el mismo valor que encontramos acá. Exactamente el mismo valor. Bien, ya habiendo demostrado que de esta forma da igual, da el mismo resultado, entonces habiendo ya demostrado que, digamos, con este planteamiento más simple, que es exactamente lo mismo que hallar funciones parciales y demás para aplicar la transformada inversa de Fourier y así pasar del dominio de la frecuencia al tiempo, entonces los siguientes puntos, que es el G y el H, vamos a simplificar entonces los procesos aplicando estas simplificaciones. Bien, el C dice entonces que ahora hallar la respuesta en estado estable para nuestro sistema, para nuestro filtro pasabajas o la función de transferencia de nuestro filtro pasabajas, al aplicarle una señal de entrada x sub 2 de t, nuevamente en el dominio del tiempo. Y ahora esta señal de entrada es igual a 4 coseno 200t más a. Reemplazamos a, que es el ángulo, 3 grados. Y ahora lo que va a cambiar entonces es este omega sub 1, que es igual a 200. Anteriormente era 0.01. Entonces, bueno, reemplazamos. Aplicamos entonces el mismo proceso que usamos al final para comprobar este resultado. Digamos, simplificando, digamos, los cálculos, hallando el ángulo, digamos, la magnitud y la fase de una forma más sencilla, más simple. Y entonces expresamos nuestra función de transferencia de Laplace en términos de omega. Entonces, h de j omega sub 1 es igual a k omega sub 0, que es la función, digamos, la frecuencia natural no amortiguada por k, sobre s a la 2 más 2 omega, más 2 alfa por j omega 1, omega sub 1 más frecuencia natural no amortiguada al cuadrado. Nuevamente reemplazamos como hicimos anteriormente, entonces h de j omega sub 1 es igual a k omega sub 0 al cuadrado sobre la magnitud, que sería entonces la raíz cuadrada de 2 alfa omega sub 1 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado por Euler a la menos j o i beta. Hallamos beta. Bueno, ahorita hallamos beta, entonces la señal de entrada la podemos expresar de esta forma, según entonces la forma típica para este tipo de expresiones de coseno. Y tenemos el planteamiento igual acá, que la señal entonces de salida o la señal de entrada es igual a la función de transferencia en términos de la frecuencia de omega.
despejamos la señal de entrada y bueno, tenemos este valor. Entonces, x sub 1, en términos entonces de frecuencia, x sub 1 j omega sub 1 es igual a pi, a por pi por delta de omega más, omega sub 0, que es la frecuencia natural no amortiguada, más esta frecuencia natural, digamos que se le está aplicando la señal de entrada, que es omega sub 1, por Euler a la j omega por teta. ¿Ok? Reemplazamos los valores. Lo único que va a cambiar en relación a la última, esta operación que hicimos para comprobar los datos de la señal de entrada x sub 1, lo único que va a cambiar es que aquí omega sub 1 va a ser igual a 200, porque es la única variación que tiene la nueva señal de entrada x sub 2. Operamos nuevamente, entonces tenemos que la señal de salida es igual a por k omega sub 0 al cuadrado sobre raíz de 2 alfa omega sub 1 al cuadrado, bueno, que esto es la magnitud por el coseno de omega sub 1 de t por teta menos beta. Vamos a hallar beta nuevamente, que es entonces arcotangente o tangente a la menos 1 de 2 alfa omega sub 1 sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado. Reemplazamos los valores, omega sub 1 en este caso es 200 y nos da entonces que beta es igual a 81.75. Ya teniendo beta, simplemente reemplazamos los valores en esta expresión que nos permite pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Es una simplificación de los pasos simplemente. Y entonces reemplazamos valores. A es igual a 4, K por la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado es igual a 90, sobre 2 por alfa, que es igual a 2 por 4, 24.2, por omega sub 1, que es igual a 200, aquí nos faltó al cuadrado, más 90.000 al cuadrado, que es omega sub 0 al cuadrado, menos omega sub 1 al cuadrado, que es 200, a la 2. Coseno de omega sub 1, t, entonces aquí sería el ángulo 3 menos beta, que es 81.1. Simplificamos, operamos todo esto acá, y nos queda que al aplicarle una señal de entrada a nuestro filtro pasabajas, específicamente a la función de transferencia, a esta función de transferencia, al aplicarle esta señal de entrada, habiendo ya pasado esto al dominio del tiempo, nos queda entonces que la señal de salida y sub 1 de t, bueno, en este caso realmente sería y sub 2, porque es una señal de salida 2, estamos aplicando una señal de entrada 2, es igual a 2.035 por 10 a la menos 3, 2.035 milis, coseno de 200t menos, en este caso entonces el ángulo sería 78.75. ¿Ok? Ahora vamos a aplicarle una señal de entrada en el punto H, ya este es el último punto donde tenemos que aplicar señales de entrada. Entonces ahora tenemos que hallar la respuesta en estado estable para una entrada x sub 3 de t. Esta entrada, la diferencia es que el ángulo, no dan aquí el ángulo, pero entonces la señal de entrada es igual, x de t, x sub 3 de t es igual a 4 coseno de 1000t. En la web se nos dijo que tomáramos el ángulo como 0. Si es el caso, lo podemos hacer sin problema. Si no, pues simplemente lo omitimos. Para este caso, yo tomé el ángulo como 0 acá. Nuevamente, lo hacemos de la forma más simple, simplificando cálculos. Expresamos esto en términos, esta función de transferencia, en términos de omega. Nos queda de esta forma. Ya pues el proceso es el mismo que hemos realizado en las otras dos pasos. Entonces nos queda que h de S nos queda como h, expresándolo en forma, digamos, en términos de omega, de la frecuencia. Vamos a pasarlo del dominio de la frecuencia al tiempo. Entonces h de j omega sub 1 es igual a k omega sub 0 al cuadrado sobre la magnitud, o sea, la raíz cuadrada de 2 alfa omega sub 1 al cuadrado más omega sub 0, frecuencia natural no amortiguada al cuadrado, menos
esta frecuencia omega sub 1 al cuadrado por Euler a la menos j o i beta. Bien, nuevamente la señal de entrada del coseno la podemos expresar de esta forma, que ya la explicamos término por término hace un momento. Tenemos entonces que nuestra función de transferencia es igual a la señal de entrada, perdón, de salida sobre la señal de entrada. Entonces la señal de salida es igual en términos de omega a la función de transferencia por la señal de entrada, que en este caso sería 3. La señal entonces que le estamos aplicando de entrada x sub 3 en términos de la frecuencia, x sub 3j omega sub 1 es igual a pi, a por pi, por delta, por omega más omega sub 1, Euler por Euler a la j, omega por teta. Reemplazamos los valores nuevamente, en este caso lo que cambia es que omega sub 1, esta frecuencia, es igual a 1000. Esto es lo que va a cambiar. El resto de valores es exactamente el mismo. Reemplazamos los valores nuevamente digamos, en esta expresión que nos permite pasar del dominio de la frecuencia al tiempo para hallar entonces el valor de la señal de salida y, que en este caso sería sub 3, porque estamos aplicando una señal de entrada 3. Y tenemos que hallar beta. Nuevamente beta es igual a arcotangente de 2 alfa omega sub 1 sobre omega sub 0 al cuadrado menos omega sub 1 al cuadrado. Va a cambiar entonces omega sub 1, que en este caso ya no es 0.01 ni 200, sino que en este caso es 1000. Y es igual entonces que beta es igual a menos 47.77. Como dije hace un momento, no se nos está dando el valor del ángulo acá en la señal de entrada que estamos aplicando. Yo lo tomé según la web conferencia que se nos dio y lo tomé como 0, por eso estoy hallando beta. Pero si no es necesario, simplemente omitir esa parte y ya. Nos dio beta, entonces beta ahora lo vamos a restar con 0. Esta resta se nos vuelve una suma porque tenemos el valor de beta negativo, entonces como era menos, entonces es más en este caso. Okay. Entonces ahora reemplazamos en este planteamiento para hallar el valor de la señal de salida, y es sub 3, en este caso. A, ya sabemos que es 4, esta expresión de acá es igual a 90, que es la ganancia, 2 por alfa, que sería 2, 4, 24.2, por omega sub 1, que en este caso, según la señal de entrada 3, es 1000, aquí hallamos la fase, perdón, la magnitud, y multiplicamos por el coseno de 1000, que sería omega sub 1. Tenemos entonces el resultado aquí del ángulo, que sería más 4.77, repito, si no es necesario, si para el ejercicio, en la web se nos dijo que tomáramos el ángulo como 0, por eso puse aquí entonces la expresión tomando el ángulo como 0, pero si no es necesario, simplemente omitirlo en el resultado. Entonces operamos toda la expresión, hallando entonces la magnitud, que es esta de acá, hallando la fase, que sería esta de acá, y reemplazamos en la señal, pues operando simplemente h de t, que sería esta expresión de acá, multiplicada por la señal de entrada. Y entonces la señal de salida es igual a 0.2894 por 10 a la menos 3. Coseno de 1000t más 47,77. Como dije, si el ángulo no era necesario, simplemente lo quitamos y ya está. Ok, entonces como vemos, a mayor frecuencia, entonces el resultado acá de la señal de entrada, este valor de h de t va a ser menor. Vimos que inicialmente aplicamos con una frecuencia omega sub 1 igual a 0.001 y el valor nos dio 4 milis. Después aplicamos un valor mayor que fue 200 y nos dio 0, nos dio a ver, ¿cuál fue el valor que nos dio? Nos dio 2.035 milis y ahora aplicamos una frecuencia omega sub 1 mayor y nos dio, o sea, una frecuencia de 1000 y nos dio entonces 0.28. Entonces disminuyó entonces el valor aquí de la respuesta.
la respuesta de estado estable. Bien, ya no, para no hacer el video tan largo, porque realmente va muy larga la exposición, vamos a comprobar entonces los valores, o digamos, a comprobar por medio de MATLAB, a comprobar cada uno de los datos hallados. Bien, entonces el punto I final de esta posttarea es utilizar el software, puede ser Octave o MATLAB, para verificar los cálculos o los valores encontrados. Entonces, bueno, inicialmente, como hallamos frecuencia natural no amortiguada, hallamos zeta, que es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, como vemos acá, la función de transferencia, en este caso G, la designamos de esta forma. En el numerador va 90, en el denominador, que es la ecuación característica de la función, es s al cuadrado más 424.2s más 90.000. Esa sería la función de transferencia de nuestro filtro analógico pasabajas. Entonces, con el comando pol, o con esta expresión pol igual roots de G punto denominador, porque los polos están en el denominador en la ecuación característica de la función de transferencia, hallamos los polos, que son estos de acá, y entonces con el comando pzmap o con el rlocus, usé los dos, podemos entonces mostrar los polos y ceros de la función de transferencia. En este caso no hay ceros porque pues aquí, como vemos en el numerador, no hay nada que pues no tenemos ningún cero ahí, pues. Entonces podemos comprobar únicamente los polos. Y como vemos, pues con la función pzmap o con el rlocus podemos encontrar y demostrar varios valores. El primero es los polos, que es menos 212 más 212, que pues es el valor que hallamos hace un rato. Podemos demostrar el damping, que es el coeficiente de amortiguamiento, que es 0.707, corresponde exactamente al mismo valor que hallamos. El overshoot no nos pidieron, pero es 4.33, y frequency, que es la frecuencia natural no amortiguada, que es omega, que es igual a 300 radianes sobre segundos. De esta forma comprobamos que los valores para los puntos iniciales son correctos. ¿Okay? Igual aquí en el reloj nos da exactamente los mismos valores. Este es igual a 47.7 Hz, los 300 radianes sobre segundos. Ahora en esta parte vamos a comprobar el ancho de banda, la ganancia en decibeles y el ángulo de fase. Entonces, vamos entonces a usar el diagrama de Bode para comprobar estos datos. Nuevamente, ingresamos la función de transferencia de esta forma en MATLAB. La función de transferencia de nuestro filtro analógico pasabajas. Tenemos los polos y ahora usamos Bode. Entonces el diagrama de Bode nos dice, esta sección de acá nos muestra que la frecuencia, perdón, la magnitud en decibeles que hallamos es igual a menos 60. Ese es el valor de la ganancia en decibeles. Ahora, en la frecuencia, a la frecuencia de 300 radianes sobre segundo, o sea 47.7, encontramos que la magnitud es similar, es aproximada, es igual a menos 63. Ahí comprobamos entonces el ancho de banda, la ganancia en decibeles. Ok, el ancho de banda es 300, o sea 47.7, que es la misma frecuencia de corte. Ok, y entonces a la frecuencia, aquí en la fase, encontramos que la frecuencia 47.7 Hz o 300 radianes sobre segundos, la fase es igual a menos 89.9, que fue un valor que también hallamos. Podemos aplicar el comando también step para encontrar la respuesta al escalón 1. Aplicamos simplemente el comando step para la función de transferencia y bueno, encontramos el rise time, encontramos el peak amplitude overshoot, encontramos el setting time también digamos, de esa señal, o digamos de esa frecuencia, o las frecuencias en el filtro analógico. Y bueno, encontramos entonces el peak amplitude, que es igual a 0.001. Tenemos el
el rise time, que es 0.007, y tenemos el setting time, que es el tiempo de establecimiento, 0.00199. Bien, de esta forma, estimado ingeniero Freddy, respetados compañeros, concluye la exposición de esta posttarea. Fue un poco larga, pues quise explicar término por término. Entonces, bueno, espero haya sido de su agrado. Si el video se ve un poco raro, es porque lo grabé en Zoom, porque en los grabadores de pantalla como Screencast y otro, a los 10 o 15 minutos ya se cae, o a veces se corta y se pierde mucho tiempo, entonces por eso decidí grabarlo de esta forma. Muchas gracias por su atención entonces y feliz tarde.